Bueno, continuando con el video anterior, quedamos en esta fórmula, que es la fórmula asociada a la desviación promedio, y decíamos que la desviación promedio va a ser igual al promedio de las distancias. En este caso sería el promedio desde H2 hasta H11, que corresponde a las distancias de Carlos, y arrastramos la fórmula del promedio al lado derecho y encontramos las tres distancias, los promedios de las distancias, y vemos que la distancia más pequeña correspondería a nuestra decisión, es decir, al que tiene los datos más homogéneos. En este caso sería Juan el que nos representaría. Ahora, también en Excel la fórmula existe de la desviación promedio, desviación media. Entonces, en la columna A14 vamos a colocar el título de desviación promedio o una etiqueta y vamos a calcular. La fórmula básicamente va a ser igual a desviación promedio, si ustedes la ven, está aquí, desviación promedio de los datos. En este caso, pues los datos son los datos iniciales de las notas. Los datos de Carlos estarían entre B2 y B11, que corresponden a las 10 notas sin incluir el promedio. Y vemos que al aplicar la fórmula y arrastrarla, tendríamos exactamente los mismos resultados que encontramos con la fórmula, pero como ustedes saben, pues la idea es que entendamos qué significa el tema de las distancias. En este caso, ¿a cuál escogeríamos? Pues escogeríamos a Juan, que es el que tiene el promedio más pequeño, perdón, la desviación promedio más pequeña, y el que representaría pues mis notas más homogéneas. Uno ya empezaría a mirar que efectivamente las notas de Juan están mucho más próximas una de la otra. Entonces, esa sería nuestra primera distancia, nuestra primera probabilidad para poder seleccionar o tomar una decisión. Ahora, la desviación estándar básicamente va a ser algo similar, pero para que funcione el tema de aditiva, aritmética ya no podría trabajarse con el valor absoluto, sino que tendríamos que buscar otra forma de calcular la desviación estándar. Entonces, si vemos acá en nuestra primera gráfica, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos, es decir, de las distancias, pero en este caso el valor absoluto desaparece, se eleva al cuadrado, y esa sería la forma de pasar todo a positivo y dividido entre n-1, que sería el factor de ajuste. Entonces, vamos a ver la desviación estándar. ¿Qué nos sirve acá? Que nosotros ya en este primer ejercicio hemos calculado las distancias. Entonces, podemos copiar desde A, desde E hasta G, nuestras distancias. Simplemente seleccionamos sombreamos lo que vamos a copiar, que en este caso son la columna entre E1 y la G11. Nos pasamos a la hoja de desviación estándar y la pegamos. Entonces aquí ya tengo las distancias, que son exactamente las mismas que tenía al otro lado. ¿Qué me hace falta acá? Colocarle el promedio. Entonces lo mismo, aquí también puedo copiar nuestro promedio. Entonces al copiar, va a copiar básicamente todas nuestras fórmulas. Aquí estaría el promedio y aquí ya tendría mis distancias. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me piden? Lo que me están pidiendo es elevar nuestras distancias al cuadrado. Entonces, vamos a elevar nuestras distancias al cuadrado. Entonces, Carlos al cuadrado, la distancia de Carlos al cuadrado, Pedro al cuadrado, la distancia de las distancias de Pedro al cuadrado, y Juan al cuadrado, que serían las distancias de Juan al cuadrado. Y en este caso, pues vamos a elevar cada una de los datos al cuadrado. Pero además me piden que a la sumatoria le saque la raíz cuadrada de cada una de las distancias elevadas al cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a elevar todos nuestros datos al cuadrado. Existen dos formas de hacerlo. Una primera forma es multiplicando el valor por sí mismo. Entonces sería este valor
multiplicado por sí mismo. Entonces es el mismo valor multiplicado por el mismo valor. En este caso es así. Entonces nos aparecerían todos nuestros datos. O la otra posibilidad es utilizando el circunflejo del francés para poder elevar los datos al cuadrado. Lo vamos a hacer simplemente como lo propuse inicialmente, elevar el dato al cuadrado inicial. Simplemente aquí sería para Carlos sería este valor, para Pedro sería este mismo, multiplicado por sí mismo, o sea, dos veces nos da los datos, y lo mismo hacemos con Juan, que sería igual al valor multiplicado por sí mismo, y tendría todos los datos. Aquí estarían todos los datos asociados. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que saquemos la raíz cuadrada de nuestros datos. En el caso de la desviación promedio, la desviación estándar tiene dos posibilidades, que sea la desviación de la muestra o la desviación asociada a la población. Si es la desviación de la muestra, tiene el factor de ajuste de n-1. Si es la población, simplemente es el promedio de los valores de la raíz asociada a los valores al cuadrado. Entonces vamos a calcular los dos. En el primer caso voy a calcular la desviación, pero la desviación estándar de la muestra. Vamos a calcular a las dos, pero vamos a comenzar con la muestra. Y eso va a ser igual. Entonces copiemos el formato. Y eso va a ser igual básicamente a la raíz, entonces, de estos datos sobre